damos la bienvenida entonces a todas las personas que se están incorporando hoy a esta sala de clínica del octavo Congreso Iberoamericano de Ciencias Forenses, ya en la última jornada de este evento que comenzó el día lunes 11, con una jornada híbrida, es decir, presencial en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, aquí en el barrio de Independencia, y también a través del Zoom, donde tuvimos también una amplia participación de personas tanto del Servicio Médico Legal, de sus regiones y también desde distintos países de Iberoamérica. Así que muchas gracias a quienes han estado todos estos días con nosotros y bueno, esperamos que el próximo año también nos acompañen con el mismo entusiasmo. Corresponde hoy entonces presentar la sala de clínica que contará con la participación de la doctora Patricia Negretti y además con la presentación de Amparo y Justicia a través de Carolina Pavés, quien va a estar exponiendo la segunda parte de esta sala. Para comenzar entonces vamos a dejar con ustedes a la doctora Patricia Negretti, que muchos de ustedes la deben conocer, ya que ella es una de las grandes doctoras que tenemos aquí en el Servicio Médico Legal. Desde el año 2003 a la fecha ha servido en el Servicio Médico Legal como médico legista en el Departamento de Clínica y también en el Departamento de Responsabilidad Médica. Además cuenta con vasta experiencia en los servicios de urgencia, en el Hospital de Urgencia de Asistencia Pública como cirujano general de urgencia y en el Hospital Parroquial de San Bernardo. Tiene distintos estudios y formaciones académicas como acreditación de especialidad de cirugía general otorgada por CONASEM y una estadía de capacitación y formación en el Hospital de San Bernardo. Entonces, quiero dejar con ustedes a la doctora Negretti y el micrófono y la pantalla es toda suya, doctora. Bienvenida. Bien. Ahí parece. Buenas tardes. Ya me presentaron, soy Patricia Negretti, trabajo en el Departamento de Clínica del Servicio Médico Legal de Santiago y en esta oportunidad se me solicitó poder conversar sobre la nueva criminalidad y las pericias de lesiones. Entonces, yo sé que han escuchado hablar mucho de la nueva criminalidad en esta semana. Pero para empezar esta presentación, yo tengo que contarles que esto es algo nuevo, está en Chile, que a las formas de delitos comunes se han sumado nuevas formas delictuales y que la información al respecto, cuando intentamos buscar información respecto a las pericias de lesiones, se hace difícil porque no hay mucha información, ya sea porque existen dosis de reserva o confidencialidad por parte de los entes encargados de registrar esta materia. Y algunos de los mercados criminales más comunes y lucrativos, ustedes también lo han escuchado, son el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de migrantes, el tráfico de armas de fuego, el cibercrimen y delitos medioambientales como son el robo de cobre y de madera en Chile. Entonces, de acuerdo a la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, ellos nos designan cuáles son los delitos de mayor connotación social, que son los que salen en las noticias y en todas partes, y son aquellos grupos denominados como delitos violentos, que son robo con violencia, robo con intimidación, robo por sorpresa, lesiones, homicidio y violación. Otro aspecto que tenemos que conversar es que las personas que declaran haber presenciado una balacera o acciones violentas con armas de fuego han aumentado en su número. Si en el año 2018 eran de un 17,5%, en el año 2022 esto sube a un 32,2%. Y esto nos está indicando que la nueva forma de criminalidad es más compleja, con un mayor poder de fuego y más violenta. A diferencia de una década atrás, ahora se distingue la presencia de organizaciones criminales que se caracterizan por ser más violentas principalmente. Esta es una estadística de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en el que ustedes van a ver que es una estadística principalmente de los primeros trimestres de los años 2019 al 24,
en el que hay un aumento total de los delitos violentos de un 9,3%, principalmente basados en homicidios, en femicidio y en otros homicidios. También un aumento en las violaciones y delitos sexuales. Sin embargo, si uno va a lo que a mí me convoca, que son las lesiones graves o gravísimas, las lesiones graves o gravísimas han tenido un aumento del 3,1% y las menos graves un 6,8%, según esta estadística. Y las leves han disminuido. Por lo tanto, la nueva criminalidad en Chile, estos nuevos indicadores hacen pensar que en relación a las lesiones, el número de delitos o denuncias ha ido disminuyendo o al menos no ha aumentado en los últimos años. Pero la percepción o sensación de inseguridad de las personas ha crecido sistemáticamente. La razón que le podemos dar a esto es porque no es porque los delitos de lesiones se hayan denunciado menos, sino que el problema es que hay mucha violencia en los delitos cometidos por los nuevos delincuentes. Entonces, esto produce más notoriedad de los delitos y aumenta la sensación de inseguridad. Además, el crimen organizado utiliza la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza para poder mantenerse y crecer. En cuanto al servicio médico legal, en este estudio público de este año hay un registro de cuánto porcentaje del presupuesto anual que reciben las instituciones públicas se destinen al combate del crimen en general. Y en relación al servicio médico legal, se calcula un cociente entre los procedimientos derivados de delitos sexuales más las constataciones de lesiones y autopsias generadas por homicidios sobre el total de procedimientos, que son estos ya descritos, más las autopsias, en su mayoría derivadas por accidentes de tránsito, y los exámenes de responsabilidad médica. Y lo que se vio que en el año 2013 un 69,7% del presupuesto anual estaba destinado a estos peritajes. Y en el año 2022 correspondió a un 60,7%. En cuanto al crimen organizado, lo han explicado bastante. La Fiscalía Nacional ha definido que el crimen organizado no es un delito en sí mismo, sino que es el nombre que se le da a aquellos delitos que son producidos por un grupo de personas en forma organizada. Y estos son el lavado de dinero, que incluye el tráfico de drogas, de armas, la trata y tráfico de personas, la violación del mercado de valores, la corrupción, secuestro y sustracción de menores, los delitos de trata y tráfico de migrantes, trata forzada, de esclavitud, servidumbre o similares, el terrorismo con artefactos explosivos e incendio terrorista, las armas, el porte, la tenencia ilegal de armas y la asociación ilícita. En cuanto al marco legal, Chile firmó y ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos el año 2000, y esto lo promulgó el año 2004. Y los protocolos que ratificó y promulgó fueron contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, y el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Otro aspecto que hay que considerar si estamos pensando en lesiones es la violencia utilizada en estas agresiones y el uso de armas de fuego. En el último tiempo se observa un incremento de la violencia en los delitos, y en estos las armas de fuego tienen un rol clave y también participan en otros delitos como los robos, las amenazas y los homicidios.
El informe estadístico de los homicidios en Chile, elaborado por el Ministerio Público, indica que entre los años 2016 y 2020 es muy importante el aumento en el uso de armas de fuego. Además, el mundo de narcotráfico chileno se relaciona con el mercado de las armas de fuego, porque necesitan mostrar violencia que pueda hacerlos validarse y que puedan hacerlos sobrevivir y extenderse. En relación a Chile, hay dos áreas que son importantes hablando de estos delitos. Una es la macrozona sur. En la macrozona sur, el crimen organizado mantiene un discurso esencialmente insurgente de recuperación de tierras. Se apropia con violencia de una comunidad local, pero paralelamente y con mayor intensidad ejercen acciones de tipo guerrillero, cometiendo delitos tan graves como secuestros, torturas, extorsión, usurpación, ataques a policías y militares e incluso homicidios. Y se produce la aplicación de violencia y el amedrentamiento hacia grupos locales, civiles y uniformados. Según datos de Carabineros, el año 2021 se produjo un aumento del 46% de estos hechos de violencia en relación al año 2020. Y en la macrozona norte hay un creciente delito de trata de personas organizado por bandas criminales que están conectadas entre Bolivia y Chile. Pero el mayor negocio con implicación transnacional es la inmigración clandestina, fomentada por grupos y personas que lucran con ello. La trata de personas es un delito donde en muchos casos se abusa de su vulnerabilidad para explotarla sexual y o laboralmente, por lo que constituye una grave violación a la dignidad y a la libertad de las personas. Estas cifras son menores, pero se tiene que tomar en cuenta que las víctimas son personas en situación de vulnerabilidad y coerción, y en conjunto tienen miedo de poder declarar y desisten de sus declaraciones, o a veces tienen reticencia para poder declarar en contra de los tratantes. Por lo tanto, se cree que hay una alta impunidad en este tipo de casos. Otro aspecto que debemos considerar es la tortura. No se puede ignorar que los grupos criminales usan la tortura en sus más salvajes expresiones para lograr sus objetivos. Tienen el propósito específico de causar todo el miedo posible a sus enemigos o a los que se les opongan. Y el Internet se ha convertido en un campo de exposición de las crueles prácticas de estos grupos. Torturas, decapitaciones y otros tipos de ejecuciones que muestran la deshumanización de los grupos criminales. Tuve la oportunidad de recibir el testimonio de una persona secuestrada que se los voy a leer con detención para que puedan ver el grado de violencia. Esta es una persona que refiere un secuestro por dos hombres conocidos que trabajan junto a él en una casa de traficantes de drogas. En la vía pública cada uno lo toma de un brazo, se lo doblan a la espalda y lo meten en el asiento de atrás de un automóvil. Uno de ellos conduce y el otro se sienta a su lado y le inclina la cabeza hacia adelante para que nadie lo vea. Se detienen en el domicilio donde trabajaba. Es empujado dentro de una pieza, golpeado en la cabeza con un fierro, en las costillas con un palo de pool, y se lo entierran en el abdomen. Entre los dos lo inmovilizan y con un alicate le extraen un diente delantero superior. Le toman las manos y le cortan el pulpejo del dedo anular izquierdo con un cortaplumas. Llega el jefe, al que conocía, con un cuchillo que entierra en su nalga derecha 2 veces. Luego se va
y las dos personas lo siguen golpeando con palos. Le amarran las muñecas con cables de electricidad a los tobillos y lo cuelgan boca abajo de las muñecas. Queda suspendido del piso a 50 centímetros aproximadamente por 30 minutos. Lo bajan cuando entra el jefe, que salta sobre su espalda. Luego lo golpea con un palo en la cabeza. Le extienden las manos hacia adelante y le golpean con un fierro la mano izquierda. Luego entra la esposa del jefe y les dice a todos que salgan. Les pide que lo dejen en el piso y con un hervidor le derrama agua hirviendo en la espalda, estando amarrado. Luego le dice a los demás que le sigan pegando y a los 15 minutos vuelve con otro hervidor y le rocía el agua hirviendo en la espalda. Él pierde la conciencia. El jefe dice que le peguen lo último y con un fierro y le pegan con un fierro y con los puños en el abdomen. Le presionan fuertemente un fierro en la espalda quemada. Uno de ellos que fuma le apaga el cigarrillo en la mano y en el antebrazo derecho. Esta persona después fue dejada donde pernoctaba y de ahí se pudo escapar y pudo acceder a atención médica y permaneció hospitalizado varios meses por las quemaduras que recibió. Entonces, en relación a la pregunta de lesiones y la nueva criminalidad, puedo decirles que las lesiones corporales que podemos encontrar son las mismas que conocemos, pero ahora hay más. Hay contusiones con objetos contundentes, abulsión de piezas dentarias, amputaciones, fracturas, heridas cortantes, heridas punzantes, heridas por proyectil de arma de fuego, colgamiento, quemaduras, escaldadura, elongación forzosa de ligamentos con ruptura, que es lo que le pasó a él también. Y por último, mis comentarios, porque todavía no podemos llegar a conclusiones, son que la información recogida en relación a las lesiones, dado este nuevo escenario de nueva criminalidad, es insuficiente porque hay pocos registros. Es de suponer que es porque hay miedo a denunciar las agresiones. Considero yo interesante que ojalá los colegas que trabajan en las dos zonas mencionadas de Chile pudieran aportar sus antecedentes para este estudio. La tortura es un recurso utilizado por el crimen organizado y se desconoce su real dimensión en nuestro país. La nueva criminalidad actúa con mayor violencia que de los delincuentes habituales y utiliza principalmente armas de fuego de alto poder para cometer sus delitos, produciendo lesiones más graves y muerte en sus víctimas. Y por último, el número de pericias de lesiones no ha aumentado con la nueva criminalidad. Se ha mantenido igual o levemente menor a una década atrás en nuestro servicio. Eso es. Gracias. Muchas gracias, doctora Patricia Negrete, por su presentación. Dejo abierto entonces el chat para que puedan hacer alguna pregunta a la doctora Negrete relacionada con lo que ella ha expuesto el día de hoy. Así que ahí los que deseen pueden hacer. Vamos, Martínez. Mientras tanto piensan en alguna consulta, les recuerdo que, igual que las otras salas, deben por favor anotarse en la lista de asistencia que estamos compartiendo en el chat durante toda la jornada. Le enviamos
para que puedan hacer su registro. Sí. Hay dos preguntas, una de Francisca Silva, que va a ser la primera que leeré. Pregunta ella si la disminución es debida a la poca denuncia que existe al respecto por miedo a que haya represalias. Eso, por desgracia, no lo puedo asegurar, pero es mi impresión que la violencia ejercida por estas bandas de crimen organizado es tal que o matan a la mayoría de las víctimas o las dejan tan amedrentadas con el uso de las armas de fuego de alto poder que la gente no denuncia, en general no denuncia, y por lo tanto nosotros no podemos no podemos hacernos cargo de esas lesiones. Pero yo por eso invito a los colegas de la zona sur y de la zona norte que compartan la información que ellos hayan podido recoger. Muchas gracias, doctora. Jimena Godoy también nos consulta si la evaluación de las lesiones psiquiátricas, ¿dónde son canalizadas? En el servicio médico legal solo se canalizan, se hacen evaluaciones psiquiátricas por lesiones si el fiscal lo solicita. Golda Barrientos Belone nos pregunta si es que usted ve o tiene conocimiento de algún aumento de crímenes violentos y o de crimen organizado en menores de edad. No, no, como les cuento, solo tuve acceso, solo pude recibir este informe, este relato de esta única persona que se atrevió a denunciar. No tengo ningún otro antecedente que yo pueda aportar y yo tengo la impresión de que esto es mucho más de lo que estamos viendo, pero no se denuncia. Sí, más preguntas para la doctora Negretti. ¿No? Al parecer no, doctora. Así ¿Okay? que le vamos a agradecer su presencia, su presentación, las reflexiones que deja para seguir viendo este tema de la nueva criminalidad, que es sin duda un tema que está emergiendo y con harta fuerza, así que tenemos que estar todos y todas atentos a combatirlo en la medida de las posibilidades que tenemos como miembros de justicia. Así que muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Muy bien. Bien, vamos a continuar entonces con la próxima presentación que tenemos agendada, que va a estar a cargo de Carolina Pavés de Amparo y Justicia. Les cuento que Carolina Pavés es investigadora del área de estudios y políticas públicas de la Fundación Amparo y Justicia, socióloga de la Universidad de Portales y magíster en gestión y políticas públicas de la Universidad de Chile. Se ha dedicado a la investigación aplicada con el objeto de contribuir a la adecuada implementación y funcionamiento de la Ley de Entrevistas Investigativas Videograbadas y a mejorar los estándares y resultados de la persecución penal de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Su línea de investigación e interés actuales son la implementación de políticas criminales, delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes y persecución penal de este tipo de delitos. Así que le invitamos cordialmente a compartir su micrófono, su pantalla y comenzar. Le voy a dar al tiro el paso. Ahí sí se puede desmutear. Ay, súper. Estaba Muchas asustada que gracias. no podía. Dije, Sí, ¿cómo van a escuchar? Súper. Ahora vuelvo a compartir la pantalla. Se está viendo bien, ¿cierto? sí, súper bien. Súper. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias por el espacio al Servicio Médico Legal, al Instituto Carlos Ibar por dar este espacio para presentar un poco sobre, también vamos a ver hasta estadísticas, como igual mostró la doctora Negretti.
Y bueno, yo soy socióloga, así que en realidad vamos a ver ingreso y persecución penal de delitos sexuales cometidos contra niñas y adolescentes, que ha sido una línea de investigación que hemos estado trabajando aquí en la Fundación. Lo que les quiero mostrar hoy día es un poco de estadísticas sobre el ingreso de denuncias de este tipo de delitos contra niños y adolescentes. Luego vamos a hacer un énfasis o un zoom en relación a la persecución penal y el resultado de estas causas. También les quiero mostrar una herramienta, un dashboard que desarrollamos en la Fundación, que básicamente podrían replicar todos los análisis que vamos a ver si ustedes gustan, de acuerdo a características más específicas, ya sea de región, de tipo de delito o del perfil de la víctima, con el CEFAC, que es el Centro Estadístico de la Fundación Amparo y Justicia. Y finalmente voy a finalizar con algunas conclusiones y desafíos a partir de la presentación que haga ahora. Bueno, para empezar, el ingreso de denuncias. Este es un gráfico de la abolición de las denuncias de niños y adolescentes víctimas de delitos sexuales. Todos los gráficos y análisis que muestre son elaborados a partir de una base del Ministerio Público que corresponde al sistema de apoyo fiscal. Es una base que solicitamos vía ley de transparencia para realizar todos estos análisis estadísticos, y en realidad es una base que contempla todas las denuncias que se pueden hacer a las distintas instituciones, ya sea Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, entre otras instituciones. Y como pueden ver en este gráfico, podemos ver que de 2006 a 2023 hay una tendencia al alza de estas denuncias. Eh, Pueden ver algunas variaciones, pero más que nada igual me gustaría decir que aquí, al igual como mencionaba la doctora Negriti, estamos hablando de denuncia y no del delito propiamente tal. En denuncia de delitos sexuales sabemos que es sumamente complejo el proceso de denuncia. La víctima pasa por un proceso de velación donde niño y adolescente le cuenta a alguien que siente la confianza o se siente segura o pasa algún momento determinado, algún factor que lo hace querer contar lo que pasó. Y también hay un punto importante, que no todos los delitos sexuales se van a denunciar. Dentro de la fenomenología de este tipo de delitos es lo que conocemos la cifra negra, donde finalmente con la denuncia lo que podemos ver es la punta de un iceberg de algo que es mucho más complejo. Entonces aquí en el fondo tenemos algo que no es necesariamente va a representar la realidad propiamente del delito como tal. Sin embargo, dicho eso, podemos ver que hay una tendencia al alza a las denuncias. Se puede ver claramente una baja, como pueden ver en el año 2020, recordando que teníamos la pandemia, y en el fondo eso también implicó como que muchas denuncias no se hicieran en el fondo como presencialmente, quizás como se estaba haciendo años anteriores, y también una adaptación de los sistemas y la institución de justicia penal como en el fondo para ver cómo se pueden hacer estas denuncias. En un momento el Ministerio Público implementó el canal de denuncia virtual, lo que puede explicar un poco. Y curiosamente en 2022, como pueden ver, tenemos un pic de denuncias, alrededor de 42.000 denuncias, el número más alto que se puede ver en el fondo en esta trayectoria. Y finalmente las denuncias después en registro del 2023 podemos ver que si bien hay una leve disminución, alrededor del 3%, estas denuncias siguen encontrándose sobre 40.000. Y a veces suele pasar cuando vemos mucha estadística que nos quedamos con solo la cifra, pero 40.000 denuncias es muchísimo. Y para hacer un poco el ejercicio, es como si tuviéramos el Estadio Nacional lleno de niñas y adolescentes que fueron víctimas de un delito sexual y se hizo la denuncia. Entonces, un número sumamente grande. También dentro de las denuncias, otro estudio que realizamos, la Fundación Amparo y Justicia, hicimos un análisis, este mismo análisis en el fondo de 2006-2023 con las denuncias de delito sexual, porque también nos quisimos preguntar cuánto podrían crecer las denuncias. Si vemos como este pico histórico en 2022, cuánto podrían crecer a 2030, porque también estamos hablando de un escenario preocupante para todas las instituciones del sistema de justicia penal. Bueno, tenemos Ministerio Público, Carabineros, Servicio Médico Legal, aquí con todos los participantes. Y justamente en ese estudio hicimos un modelo predictivo de cuánto podían llegar a crecer las denuncias, pero además quisimos hacer un análisis en el fondo de cuáles son algunos hitos importantes que pueden estar incidiendo o en el fondo afectando de por qué hay en algunos años más denuncias que en otros. Y pudimos ver que las políticas públicas relacionadas con criminalidad o niñez, derechos de la niñez,
Y también noticias de alto impacto público tienen una incidencia estadísticamente significativa en las denuncias. Pudimos ver en el fondo cómo, por ejemplo, aquí se puede ver que hay una baja en 2015, pero de 2015 a 2019 pueden ver esta tendencia al alza. Y ahí vieron esos años políticas públicas sumamente importantes. Tenemos la ley 2157 en 2018, tenemos también la creación de la Política Nacional de la Niñez, la creación de la Defensoría de la Niñez. En términos de noticias, el 2018 también fue un año muy importante para el movimiento universitario feminista, el movimiento de Me Too en Estados Unidos, eh, el caso de Iván Abreu, el caso de Nicolás López. Entonces también es importante mirar todo esto de las denuncias y cómo las políticas públicas y tanto las noticias y la cobertura que pueden hacer tienen un carácter sumamente importante en mover la aguja de estas denuncias de delitos sexuales. Y también, por supuesto, además de políticas públicas y relacionadas, hay que considerar cómo distintas capacitaciones, en el fondo, hacen la sociedad como un poco más consciente sobre este tipo de delitos y finalmente llevan a hacer como la denuncia y a hacer reconocer propiamente tal cuando un adolescente es víctima de un delito sexual. Además, a nivel regional, bueno, aquí pueden ver con los datos de los niños y adolescentes víctimas 2023 por región. Pueden observar que la mayoría de las denuncias está en la región metropolitana, proporciona alrededor del 30% de víctimas en relación respecto al total nacional. Aquí tenemos también la población de niños y adolescentes, pero aquí hay una pequeña limitación porque estos son datos del censo 2017, están un poco desactualizados ya alrededor de 7 años atrás. Pero también lo importante es como ver también estos números, porque de acuerdo igual a cada realidad territorial, de acuerdo al tamaño propiamente de cada región, va a variar en el fondo este número y por eso también a nosotros nos gusta mostrar la tasa. Y podemos ver que si bien la región metropolitana tiene una tasa de 7, hay regiones que tienen una tasa mucho más alta. Por ejemplo, pueden ver Arica y Marinacota con 16,8, Ñuble con 16,4, después le puede seguir Aysén con 14,5. Entonces en el fondo de nuestra idea también es poner estos números, preguntarnos también como qué está pasando en la realidad territorial. En la fundación habíamos visto que en regiones, por ejemplo, Arica y Parinacota, coincidía también con un fuerte movimiento migratorio, con lo cual coincide también con nuevos movimientos delictuales, por ejemplo, en la trata de migrantes, la explotación sexual. Curiosamente, en esta región también habíamos calculado que habían aumentado alrededor de un 165% los delitos de explotación sexual. Entonces también tenemos más de ese tipo de delitos. Podemos ver que también se está cubriendo en noticias propiamente tal y que la gente puede ser más consciente en el fondo de este tipo de delito y puede ir a denunciar más. En Ñuble tenemos que recordar que también es una región que se creó hace un par de años por una nueva región creación administrativa, entonces esto también puede involucrar que en el fondo pueda atraer más instituciones donde se puedan canalizar estas denuncias. Y ahora, igual es importante ver estas cifras en torno a que si bien son tasas preocupantes, pero también volviendo a recordar lo que mencionaba anteriormente de la cifra negra, que en el fondo hay muchos delitos que no se están denunciando. Tampoco, en el fondo, tenemos que verlo como quizás nos estamos acercando más a esta cifra negra como la gente está confiando más en las instituciones del sistema de justicia penal, se atreve más a denunciar y vamos a tener una mirada quizás más realista de los delitos propiamente tal. Siguiendo, bueno, con características de la víctima, podemos ver, sabemos que los delitos sexuales hay una perspectiva, una cuestión de género que es transversal, la mayoría de las víctimas son mujeres. Sin embargo, igual es importante tener en conciencia que niños y adolescentes, hombres, pueden ser víctimas de un delito sexual. Y eso también es importante considerarlo también a mirar el perfil. Por ejemplo, en el año 2023, alrededor del 84% eran de víctimas sexo femenino y alrededor de un 15, acercándose a un 16% de sexo masculino. Entonces también es importante ver, porque también habíamos hecho el análisis histórico de años atrás y, y esta realidad era un poco más distinta, eran alrededor de 20% en el año 2013 de víctimas masculinas y hoy día estamos viendo 15%. Entonces, preguntarnos también por políticas públicas quizás como más focalizadas, un poco entender que esto es un delito que afecta tanto a hombres como mujeres
y un poco también porque hay estudios en el fondo que permiten, muchas veces los hombres se sienten miedo a ser juzgados, en el fondo a sentirse como menos, se cuestiona la hombría. Ahí también tenemos que tener en consideración la perspectiva, el estereotipos machistas que pueden haber y preocuparnos sobre eso, pero en el fondo tanto mujeres como hombres pueden ser víctimas de un delito sexual. En el caso de la edad de niños y adolescentes, pueden ver que hay de las denuncias, los porcentajes menores corresponden a los niños más pequeños de 0 a 5 años y tenemos porcentajes mayoritarios en lo que podría denominarse como la adolescencia, ¿cierto? De 10 a los 17 años, con 34,6% de a 13 y de 35,7% de 14 a 17 años. Y esto también es sumamente importante porque tenemos que tener en consideración que niños más pequeños puede que no tengan todavía muy desarrolladas las habilidades orales para comunicarse, en el fondo para transmitir que han sido víctimas de un delito sexual, en contraparte de lo que podrían ser los adolescentes. También tenemos en consideración que los adolescentes, un estudio de la Defensoría de la Niñez mostraba que ya son más conscientes de sus derechos, pueden tener más información de qué puede constituir un delito sexual como tal. Y en relación a los delitos sexuales cometidos contra niños y adolescentes en el año 2023, podemos ver que la gran mayoría, 77,6%, corresponde a abuso sexual. En segundo lugar, le sigue el 13,5% de la violación. Ya en un menor porcentaje, 3,4% la explotación sexual. Después tenemos otros delitos, 2,7%, que aquí otros delitos vamos a considerar como acoso sexual, en la calle, exhibicionismo, entre ese otro tipo de delitos que es más específico y que escapan en el fondo a las categorías de arriba. El estupro con un 2,7% y los delitos complejos asociados ahí no se alcanza a ver, pero los delitos complejos asociados al delito de violación, que sería robo con violación, secuestro con violación y violación con homicidio, son ya del 0%. Aquí nuevamente quisimos hacer un zoom en el fondo que es el abuso sexual y la violación y ver cómo se había comportado esto desde el 2006 a 2023. Y bueno, pueden ver que el abuso sexual tiene un comportamiento muy similar a las denuncias que vimos en el primer gráfico. También es una tendencia al alza, también tiene su pic en 2022 y baja levemente en 2023, pero estamos hablando igual sobre las 30.000 denuncias de abuso sexual. Eh, y que también es un delito sumamente complejo, porque ahí dentro de las tipificaciones del abuso sexual tenemos el abuso sexual con contacto y sin contacto. También es importante hablar de las complejidades que trae la investigación penal de un delito sexual, la constatación de lesiones, ahí ustedes pueden saberlo mejor que yo, pero en el fondo también trae desafíos en torno a la persecución penal y cómo constatar este tipo eh, de lesiones si es que existen dentro del abuso, lo que se podría contestar, pero también teniendo en consideración que muchas veces se hace la denuncia mucho después, en tiempo tardío, y la denuncia también propiamente tal. Entonces, ahí también hay un desafío importante en lo que se pueda contar como evidencia más física dentro de la persecución penal y va a tomar mucha más relevancia quizás el relato de la víctima en esta perspectiva. En el caso de violación pueden ver que es un poco más estable la tendencia, no varía tanto como la de abuso sexual. Finalmente teníamos 1.600 casos en 2006 de denuncia y se llega a cerca de 2.300 en 2020. Y ahora pasando a la persecución penal y el resultado de las causas, bueno, ya lo adelantaba un poco, en este tipo de delitos muchas veces es difícil contar con la evidencia física propiamente tal de la diligencia que se puede hacer, entonces toma mucho más relevancia el testimonio propiamente tal. Como bien se sabe, ya el 2022, en octubre de 2022, la ley 21.057 se encuentra vigente en todo el país con la implementación gradual. Eh, y bueno, y eso también ha traído, cuyo principio es la prevención de la victimización secundaria, en el fondo para que niños y adolescentes no contaran a diferentes personas y no contaran reiteradas veces lo que les haya pasado y eso en el fondo los victimizaba propiamente tal. La ley viene en el fondo a minorar esto. Y dentro del año 2023 podemos ver que alrededor de un 38,9% se le realizó la entrevista investigativa de grabada de la víctima de niños de delitos sexuales versus un 61%.
lo cual hemos podido ver a lo largo también de todos los estudios que ha realizado la Fundación. Este porcentaje de cobertura ha ido aumentando, sin embargo, 38,9% igual es un porcentaje que puede ser alarmante, preocupante, porque es como si viéramos de 10 niños que han sido víctimas de delito sexual, solo alrededor de 4 se le está tomando la entrevista investigativa videograbada. Y dentro de los tiempos transcurridos entre la recepción de la denuncia y la realización de la IDE, en el año 2023 podemos ver que un 39,5% se realiza entre los 1 y 2 meses, lo cual el porcentaje acumulado nos muestra que solo hasta un 83% puede demorar hasta 2 meses en que se realice la entrevista investigativa videograbada. Dentro de la normativa internacional, podemos ver que el ideal es que se haga la entrevista investigativa videograbada lo más pronto posible a la recepción de la denuncia por distintas, en el fondo, circunstancias, en el fondo como de un principio de celeridad, desde como lo más pronto posible que se haga la denuncia. También tenemos que considerar que niños y adolescentes tienen una concepción distinta del tiempo a los adultos, entonces estos meses pueden ser percibidos como algo mucho más largo o extenso que los propios adultos. Entonces también son porcentajes preocupantes sobre el tiempo que se transcurre entre que se realiza la denuncia y la realización de la IDE. Por otro lado, pasando a las formalizaciones, pueden ver eh, aquí en este gráfico de formalizaciones tenemos que ver con precaución y con cierta advertencia la de los años 2022-2023, porque ha pasado menos tiempo desde que se ingresan esas denuncias. Sin embargo, podemos quedarnos con el 2021 y pueden ver que en cantidad de formalizaciones del 2017 al 2019 estamos con sobre 4.000 formalizaciones, llegando a 4.700 en 2019, lo que implica un porcentaje alto de formalizaciones. Pueden ver 20,6% en 2017, 18,3% en 2018, llegando a 17,2% en 2019. Sin embargo, ya 2020-2021, que también coincidente con la pandemia, podemos ver que hay una baja en las formalizaciones y particularmente en 2020 ya ha pasado prácticamente 4 años. No deberían, no hemos visto variación en torno a las formalizaciones en ese año, lo cual pareciera como que se alcanzó un cierto techo, por decirlo así, y finalmente en 2021 con también 3.500 formalizaciones, lo cual tenemos solo alrededor de un 13% de formalizaciones, lo que también es un porcentaje preocupante en este tipo de delitos. Y también aquí los tiempos transcurridos son preocupantes. Tenemos de 1 a 2 años con 27,8% entre la recepción de la denuncia y la formalización, siendo el porcentaje acumulado un 75,8%, es decir, se pueden demorar hasta 2 años, un 75,8% de los casos en formalizarse. Luego tenemos el estado de las causas. Aquí también nuevamente mirar con cierta precaución, advertencia en los años 2022-2023, porque ha pasado menos tiempo, entonces es menos probable que la causa se haya terminado. Podemos ver que claramente 2017, 2018 y 2019 ya sobre el 90% de las causas están terminadas. 2020 y 2021 hay solo un 84,5%, 77%, lo cual también eso implica quizás de alguna manera una lógica normal que ha pasado menos tiempo, entonces van a haber menos porcentaje de causas terminadas, pero también es preocupante en el fondo los tiempos en que se están terminando las causas, porque aquí quiero volver a recordar estamos hablando de niños y adolescentes, donde su percepción del tiempo es sumamente diferente a la de un adulto. Los tiempos extensos van a ser mucho más extensos para ellos y la mayoría de los porcentajes se está tomando entre 1 y 2 años y 2 años. O sea, estamos hablando de investigaciones sumamente largas. En relación a la persecución penal y los resultados de las causas, también mirando un poco el análisis de 2017-2023, tenemos que las salidas judiciales, bueno, también miremos con advertencia 2020-2023 porque pasó menos tiempo, pero si nos quedamos hasta 2021, han ido a la baja. Teníamos un 2017 un 28,4% de salidas judiciales y finalmente en 2021 llegamos a un 13,6%. Las sentencias aparece algo similar, sentencia definitiva absolutoria un 2,8% en 2017 y en 2021 tenemos alrededor de un 0,8% y la sentencia definitiva condenatoria un 12,1% en 2017 llegando a un 5,8% en 2021.
Y esto también es importante verlo en contraparte de cómo ha variado con las salidas no judiciales, donde han ido por contraparte al alza. En 2017 teníamos alrededor de 62%, llegando a 2021 a un 66%, una pequeña alza. Pero sobre todo mirar lo que está pasando con el archivo provisional, que va notoriamente también una alza importante. Aquí, en el fondo, dentro de lo que podemos considerar como eficacia en la persecución penal, pueden haber distintas perspectivas en el fondo sobre qué es lo que se puede considerar como una persecución penal exitosa. Algunas pueden ser los resultados, en el fondo, y también como la perspectiva que tiene una víctima al poner una denuncia de delito sexual va también como querer que termine en una sentencia, ¿cierto? Eso como desde la perspectiva de la víctima. Pero también es importante mencionarlo desde, pueden haber muchos casos que eh, no se cuente con la prueba suficiente y que se deba hacer en el fondo el archivo provisional por ese momento, pero creo que es importante cuestionarnos en el fondo sobre estas estadísticas, ver cómo se están haciendo las diligencias y que finalmente, sea como sea, se apunte a fortalecer el grado de esclarecimiento de los casos de delitos sexuales, sobre todo contra niños y adolescentes. En cuanto a las acusaciones, también quisimos hacer un poco, en el fondo, el ejercicio de ver cómo iban los porcentajes de acusaciones propiamente tal. Eh, Mismo ejercicio 2017-2021, finalmente que las acusaciones respecto a las causas ingresadas solo alcanzan un 10,5% en este periodo, 2017-2021, y también un porcentaje sumamente que nos alarma, porque si es 10,5% si tuviéramos a 10 niños y adolescentes que presentan una denuncia por un delito sexual, solo uno de esos niños va a llegar o va a derivar finalmente en una acusación. Quisimos hacer la mirada internacional, tanto viendo como países en el fondo como Canadá y Reino Unido, pero también mirando países latinoamericanos que puedan tener características similares a las de nosotros en términos de recursos y de contexto normativo, y podemos ver que Chile se ubica en el penúltimo lugar en el porcentaje de acusaciones y presentaciones de cargo con un 10,5%. Nos encontramos solo adelante de Colombia. Aquí igual hay que mirar los años, son sumamente específicos, pero igual es el ejercicio de compararnos a nivel internacionalmente para ver cómo estamos. Dentro, me falta una lámina, me parece que... Ay, sí. Ya, ahora sí. Bueno, dentro de las conclusiones y desafíos, Eh, nuevamente volver a recalcar el ingreso de denuncias, las políticas públicas y noticias que están sirviendo, se los había mencionado previamente. Esto juega, en el fondo, tiene una incidencia importante en la incidencia propiamente tal de mover la aguja de cómo están haciendo estas denuncias. Ahí podemos sacar distintos aprendizajes, potenciar estas políticas públicas, quizás buscar el carácter de que sean más focalizadas. Podríamos ver nuevamente en el fondo aquellas que, si tenemos una brecha importante con los niños hombres, ver políticas públicas más focalizadas a este público, en el fondo sacar un poco el estereotipo del machismo y potenciar estas denuncias en este tipo de perfil. Lo que decía, apuntar al esclarecimiento de la totalidad de los casos. Sabemos que dentro de la investigación penal hay distintas concepciones de qué se puede considerar como exitoso o qué se puede considerar como una investigación eficiente, pero lo que apuntamos es que se hagan todas las diligencias necesarias que se puedan hacer para el esclarecer el caso propiamente tal. Y también medidas internacionales que podrían mejorar los resultados de la persecución de este tipo de delitos. Hay una operación que se llama Soteria Bluestone del Reino Unido, una operación sumamente interesante donde es un equipo que conforma tanto a policías propiamente tal como académicos en el fondo de la investigación propiamente de un delito sexual, tanto a nivel general como a nivel de adolescentes, y se hace la investigación en torno a 4 focos de estudio. En el fondo se investiga específicamente el sospechoso, se investiga específicamente en el fondo las características del delito propiamente tal que pueden estar incidiendo. Esta es una operación que ya lleva unos 3 o 4 años y ha tenido también resultados positivos en el fondo en torno a que se ha mejorado los porcentajes de cargo de casos en delitos sexuales, lo cual es muy bueno para este tipo de delitos.
Pero también a nivel nacional tenemos el convenio de Lanzarote, un convenio ya que entró en vigor en 2010, ratificado por 48 estados. Es un primer tratado regional europeo con vocación universal y está dedicado específicamente a la protección de la infancia contra la violencia sexual. Y este convenio tiene lo que se denomina las 4P de lo que podría ser los delitos sexuales, que es la prevención, la protección, la persecución y la prevención, o lo que se podría entender como cooperación. Por otro lado, también quedarnos un poco en el fondo la identificación de los nuevos críticos para mejorar la persecución penal de este tipo de delitos. Sabemos que el proceso de persecución penal es un proceso sumamente largo, donde actúan distintos actores del sistema de justicia penal, por ende distintas instituciones que pueden en el fondo estar tratando y podemos ahí identificar diferentes nuevos críticos sobre esto y también un poco reconectar con el propósito de la persecución penal y ahí traer la visión del valor público, que es un concepto que se ocupa bastante en política pública, de entender el valor público de la satisfacción de la ciudadanía en la entrega de una política pública, lo que potencia la legitimidad y la confianza que tenga la ciudadanía con las instituciones públicas en general. Entonces, reconectar un poco con esa idea de la persecución en torno a las víctimas, a llegar a los resultados esperables y de esta manera mejorar estos porcentajes estadísticas que estuve mostrando. Y finalmente traje el Centro Estadístico Fundación Amparo y Justicia que les había mostrado. Aquí tengo el código QR, pero claramente un poco difícil desde la página web, o sea, desde el seminario web. Así que lo tengo aquí también abierto para que lo puedan ver y voy a mandar el link por el chat para que puedan empezar a ingresar en estos momentos. Y bueno, mostrarles rápidamente, esta es la herramienta que desarrollamos en la Fundación en colaboración con la Universidad Católica. Eh, Aquí está la guía de uso, es una plataforma que busca hacer de una manera interactiva y sencilla y que cualquier usuario pudiera ocuparla. Y como pueden ver, tenemos las mismas pestañas que les había mostrado, las denuncias ingresadas, la persecución penal, resultado de causas. Aquí, si a ustedes les interesa ver por alguna región en específico, lo pueden marcar. También por fiscalía local, en la institución de recepción de la denuncia, alguna fecha en específico, la clasificación de los delitos sexuales, su tipificación. También tenemos filtro por víctima, el sexo, la edad, y por estado de la causa, formalización, estado del caso, tipo de salida, tipo de término. Pueden ver de acuerdo a lo que quieran ver en específico, le ponen a aplicar los filtros y pueden tener los gráficos muy similares a los que les mostré. Aquí en la pestaña del ingreso de denuncias y después la persecución penal también van a tener todos aquellos sobre el tiempo transcurrido, los con testimonios sin testimonios, etcétera. Y esto un poco también para entender que potenciar la democratización de este tipo de información, para potenciar el monitoreo y el seguimiento que puede hacer la ciudadanía en general de este tipo de... Y bueno, y finalmente, me gustaría terminar con esto. Si toman conocimiento de una posible agresión sexual en el contexto de un homicidio, por favor contáctenos. Fundación Amparo y Justicia es una organización sin fines de lucro y todos los servicios que se ofrecen son gratuitos. Para más información pueden ingresar a www.amparoyjusticia.cl. Ahí van a estar todos nuestros estudios, más información sobre la fundación y la herramienta que les acabo de mostrar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina Pavés de Amparo y Justicia, por su exposición y también por compartir con los asistentes la herramienta que permite visualizar la estadística y tener mucha información visualmente muy fácil de ver también, que eso también se agradece. Pueden dejar su pregunta en el chat, ya tenemos una de Jimena Godoy que nos pregunta si las herramientas de las entrevistas videograbadas pueden dar un perfil criminológico de los agresores. Muy interesante pregunta. Bueno, ahí es importante mencionar que el registro de la entrevista videograbada se encuentra restringido, la ley lo dice propiamente tal, solamente el fiscal lo puede ver y en el fondo y también es una manera de estar
como protegiendo al niño y adolescente que da cuenta de del delito sexual. Entonces hay restricciones de la normativa que no permitirían ver este registro. Sin embargo, me parece que se puede hacer un trabajo sumamente importante en torno al trabajo del perfilamiento de los agresores sexuales, porque también últimas investigaciones han mostrado que es un perfil sumamente diverso, tanto a todos los delitos como también explotación sexual. Eh, no, uno tiene que un poco quizás sacarse como la idea preconcebida o la imagen, el estereotipo que uno pueda tener sobre cómo es el agresor sexual. Así que por ese lado, lamentablemente la entrevista investigativa es un recurso que solamente se ocupa para la persecución penal, donde el fiscal no puede ver propiamente tal este registro, y bueno, el mismo entrevistador que realizó la entrevista, porque también hay un sistema muy importante de la formación continua de estos entrevistadores, donde instructores le pueden dar la retroalimentación sobre la entrevista o cómo se dio, pero para temas académicos estudios, ahí el registro de la entrevista investigativa estaría más restringido. Muchas gracias, Carolina. ¿Más preguntas? ¿Dudas? A lo mejor sobre la plataforma que nos mostraron. Que hay abierto el chat para que puedan hacer sus consultas y también están ahí el link de asistencia que les va a permitir obtener la certificación una vez finalizado el Congreso en un plazo aproximado de 10 días hábiles, si todo sale bien. ¿Consultas? Me parece que quedó todo súper claro. Sí, bueno, cualquier cosa que necesiten, de todas maneras estamos en contacto con Carolina y si tienen alguna consulta la pueden hacer llegar al correo de Lisi y ahí la vamos derivando. Así que, bueno, pues agradecemos enormemente a Carolina, también a la doctora Patricia Negretti, que estuvo con nosotros en el comienzo de esta sala. Y bueno, tengo el compromiso de entregarles un video de- del museo, ¿ya? Así que para que lo puedan ver, porque nuestro museo está ubicado aquí en Avenida La Paz 1012, en el edificio que fue declarado Monumento Histórico hace algunas semanas, lo cual ha sido un trabajo muy importante del Instituto Médico Legal Dr. Carlos Ibar. Lo pueden visitar agendando previamente al correo museo@sml.gov.cl y también pueden seguirnos en el Instagram que abrimos hace algunas semanas, así que por favor síganos ahí, recomiéndenos con las personas que usted conoce para que puedan ver a través del Instagram distintas imágenes, conocer diferentes historias de lo que es patrimonio material e inmaterial del Museo Instituto Médico Legal Dr. Carlos Ibar. Así que quedan todos cordialmente invitados para poder visitar nuestro museo y si no puede visitar el museo, síganos en el Instagram. Muy bien. Muchas gracias entonces por la paciencia. Bien, dejamos hasta aquí entonces esta sala, que ya fue la última del Congreso por parte del día jueves. Si gustan, les invito a prender sus cámaras para que vamos a hacer una imagen de todas y todos los que están aquí con su cámara, para que quede ahí para la posteridad, para aquellos que puedan, aquellos que quieran. Bien. Y así entonces documentamos este importante momento, agradeciendo por supuesto a nuestras panelistas de hoy, la doctora Patricia Negretti, Carolina Pavés, y a todas las personas que asistieron a esta sala, a las salas que también tuvimos durante martes y miércoles, y también la jornada híbrida del día lunes. Así que ahí te invito a poner su mejor cara para que podamos hacer la fotito de rigor. Perfecto. Muchísimas gracias. Que esté muy bien y ahí van a estar recibiendo a través del correo electrónico las noticias de cuándo van a entregar su certificado y también la disponibilización de los videos a través de la plataforma YouTube del Instituto Médico Legal Dr. Carlos Ibar. Así que muchas gracias, que tengan una excelente tarde y nos vemos en alguna otra ocasión. Adiós.